Este vídeo es parte de la versión demo del curso Análisis en Microsoft Excel con Power Pivot, DAX y Power Query que tengo publicado en Udemy. Un curso que tiene casi 9000 estudiantes y que dura casi 30 horas. Esta versión demo contendrá todas las clases, pero la mayor parte de ellas serán la versión demo, es decir, clases que no estarán completas. Podrás ver entre un 40 y un 50% del contenido de cada clase. Si te gusta lo que ves, apóyame y adquiere el curso en Udemy a precio reducido con el enlace que tienes en la descripción del vídeo o en el canal. Muchas gracias. Vamos a seguir con los ejemplos en los que vamos a tratar archivos externos. Seguimos con los archivos CSV. Esta vez vamos a utilizar un archivo CSV en el que su estructura no es tan clara como en el ejemplo anterior. Aquí vamos a tener que limpiar más los datos que se importarán. Lo tengo aquí abierto. Y, por ejemplo, entre otras cosas, no cumple que la primera línea del archivo sean los títulos y el resto de líneas sean filas de datos. Aquí hay más líneas de datos que tendremos que limpiar. Se trata del archivo CSV que me puedo descargar en Udemy para controlar las ventas de mis cursos. Evidentemente, he modificado algunos datos, por ejemplo, nombres de compradores, cantidades de dinero, los códigos de cupón no son válidos o los he modificado y además he quitado filas de datos de ventas. He reducido un poco la cantidad de filas de datos que había. Pero en lo esencial es ese tipo de archivos. Este en concreto sería de enero del 2018. Como podéis ver, en este caso los datos que nos interesa importar, las ventas, no empiezan al inicio del archivo. Parten desde aquí, desde este punto. Luego vamos a tener que realizar algún paso extra aquí comparado con los que hicimos en la clase anterior. Además, incluso al final del archivo tiene información que tampoco serían líneas de datos propiamente dichas. Por lo tanto, también tendremos que hacer algo de esto. Esto en concreto serían devoluciones, por ejemplo, de cursos. Aquí hay que hacer mucho más trabajo que en el ejemplo que hemos visto. Tarde o temprano nos encontraremos con algo así, un archivo CSV que no tiene una estructura muy clara, por lo que vamos a ver qué posibilidades tenemos para limpiar este archivo y quedarnos con lo que realmente nos interesa. Vamos a utilizar este ejemplo fundamentalmente para seguir viendo más opciones de transformación. Vamos a seguir viendo opciones típicas de transformación que se utilizan muy a menudo. Venga, vamos a empezar. El camino es el mismo que en la clase anterior. Accedemos a la ficha datos y aquí desde el texto o CSV pulsamos y tenemos que buscar el archivo que vamos a procesar, que es este. Este es el que hemos utilizado anteriormente, el de los datos del canal de YouTube. Este es el que vamos a utilizar en esta clase. Lo seleccionamos y ya desde esta primera pantalla, al ser un archivo un poco especial, vamos a tener que ir más despacio y tocar algunas de estas opciones que os comenté, pero que no tocamos con el archivo CSV de los datos del canal. Para empezar, como los datos que nos interesan están más abajo, seguramente no habrá detectado bien el separador y por lo tanto tampoco habrá detectado bien el número de columnas. Ya veis que nos ha puesto aquí como separador los dos puntos, que evidentemente no lo es. Además, fijaros que si vamos hacia abajo, aparentemente no se han cargado todas las filas de datos que debía en la vista previa. Aquí hay muy pocas filas. Es como si aquí habría una especie de corte un poco raro del archivo. Y encima podemos ver otro problema. Aquí hay un texto que no se ha importado bien. Estos datos tienen vocales con tildes, con acentos. Los nombres de los cursos, algunas vocales están acentuadas. Y fijaros que no se han cargado bien. Aquí aparece un carácter muy extraño que no se corresponde con lo que tenía que aparecer. Aquí, por ejemplo, también lo tenemos. Vamos, que prácticamente es todo lo contrario que el de la clase anterior. Aquí no ha detectado nada bien. Vamos por partes. Primero vamos a cambiar el separador que ha usado. Más que nada porque suele ser causa de la mala interpretación de los datos. Y lo más seguro es que eligiendo el correcto, que en este caso sería la coma, los datos estaban separados por comas, seguro que arreglará algunos de los problemas que estamos viendo. Entonces, vamos a coger la coma aquí. Y para empezar ya veis que hemos solucionado ese corte extraño que teníamos de los datos. Ahora si vamos hacia abajo ya estamos viendo todas las filas de datos que contenía el archivo. Además fijaros que parece que ahora sí que ha detectado bien el número de columnas. Evidentemente tenemos todo esto por aquí arriba, pero eso será para después. Vamos con lo siguiente. Lo que sí que parece que sigue igual son los caracteres mal interpretados. Aquí ya veis que en los nombres de los cursos podemos ver cómo hay muchos de esos caracteres que no se corresponden con el que debería aparecer.
Esto, como ya os comenté, puede pasar por la codificación que ha elegido el asistente para cargar los datos, por la codificación que ha cogido aquí. Hay diferentes sistemas de codificación de archivos de texto y dependiendo de cuál se seleccione para interpretar los archivos, determinados caracteres se pueden interpretar mal por no existir en ese sistema de codificación o no coincidir con el que se necesita para mostrar los datos de forma correcta. Vamos a coger otro diferente, vamos a coger este de aquí abajo, el UTF-8, que sí que interpreta los caracteres en español bien. Y veis, le cuesta un poco, ya lo tengo, ya aparecen esos caracteres que estaban mal interpretados de forma correcta. Ya aparecen las vocales acentuadas con las tildes. Los archivos descargados de Udemy siempre me los interpreta inicialmente con la codificación errónea, pero eligiendo esta, que tiene codificados también los caracteres del español, se interpreta bien. Parece que ya estamos listos para empezar la edición, que sería el siguiente paso. Venga, editamos. Y aquí tenemos ahora muchas cosas para comentar. Para empezar, como siempre, vamos a cambiar el nombre a la consulta. Vamos a llamar importar datos Udemy, así. Y ahora vamos por partes. Primero, evidentemente, salta a la vista que tenemos que hacer algo con estas filas que tenemos por aquí arriba. Las tenemos que quitar. Para quitar filas tenemos muchas posibilidades. Lo que pasa es que hay que pensar muy bien cuál usar. Hay que usar los menos pasos posibles y también hay que pensar en las actualizaciones de la consulta. Tenemos que pensar en si los datos pueden variar y el número de filas que haya que quitar pueda ser diferente. Algunas opciones para quitar filas las tenemos aquí, en este botón, en el botón quitar filas. Por ejemplo, podríamos usar la opción de quitar filas superiores, estas. Esta opción nos permite, partiendo desde arriba, indicar cuántas filas queremos quitar. Por ejemplo, en este caso nos sobran 21 filas. Aquí, esta es la última que nos sobraría. Desde la 22 empiezan los datos correctos. Podríamos indicar aquí 21, aceptamos. ¿Veis? Ya nos ha quitado esas filas que nos sobraban. Pero, ojo, voy a quitar ese paso. Esta opción solo la debería usar cuando estéis completamente seguros que el número de filas que hay por arriba nunca va a cambiar, es decir, que siempre habría que quitar 21 filas. Y en este caso eso no es tan seguro. Estos archivos los podemos descargar cada mes y puede ser que vayamos publicando nuevos cursos. Y por ejemplo, aquí ya tendríamos más filas de nombres de cursos. Esto es una especie de resumen de cada uno de los cursos. Pues claro, si yo empiezo a publicar más cursos, aquí ya el número de filas aumentaría. Ya no habría que quitar hasta la 21, habría que quitar más hacia abajo. O incluso, fijaros, aquí hay una especie de resumen de los cupones que soléis usar para obtener los cursos con descuento. Si se crean nuevos cupones por parte del instructor o de la propia Udemy, esto puede variar también. Y en caso de que estuviéramos diseñando una consulta que vamos a utilizar en diferentes periodos de tiempo, esto sería un problema si yo indico un número fijo de filas para quitar. Luego, la opción que hemos usado no sería la mejor. Del resto que tenemos aquí, en quitar filas, la verdad es que no podríamos utilizar ninguna seguramente. La de inferior funciona igual, pero empezando desde la última fila, luego tampoco nos sirve. Esta permite eliminar filas indicando cuáles queremos quitar cada X filas, es decir, filas alternas, salteadas. La de quitar duplicados es muy interesante, pero no nos sirve, ya hablaremos de ella si la llegamos a utilizar. La de filas en blanco, pues tampoco nos sirve, porque lo que tenemos aquí no son filas completas en blanco. En determinadas columnas estas filas sí que están vacías, pero no está toda la fila completa vacía, luego no nos sirve. Y la de errores tampoco. Aquí hay filas que no nos interesan, pero no son errores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos utilizar filtros.